Rafael Buelna, sí lo ubicas, sí te acuerdas lo que dije hace un año. Desde luego que sí, es para que quien nos escucha ahora, un año después. Es un estudiante sinaloense que ante la imposición de un nuevo gobernador durante el Porfiriato, por su formación política e ideológica, se opone abiertamente, es expulsado de la universidad, pasa del lado de Madero, pero curiosamente Madero no lo convence y no está de acuerdo con Madero. ¿Por qué hacer una película sobre Buelna? Porque hoy hay muchos jóvenes que no saben que hace años hubo otros jóvenes que pensaban en este país quizás del mismo modo que ellos piensan hoy y que pusieron sus barbas a remojar y que definitivamente sus ideales, su ideología, no para decir frases ilustres, no para ganarse un lugar en el poder, no para obras importantes e inmortales, sino simplemente en búsqueda de la justicia social, de a qué tienen derecho de opinar un ciudadano. Pues Buelna se metió en toda esta historia, perdió, por supuesto, no como revolucionario, perdió en tanto que individuo, se desilusionó, encontró puras facciones de grupos revolucionarios que lo único que querían era el poder. Y su gran desilusión, igual que la de Emiliano Zapata, igual que la de Alvarado, igual que muchos otros revolucionarios que no están en el panteón revolucionario, Carmen, quizás habrían hecho de que hoy, quizás, no hubiese 21 millones de niños sin comer. Es una posibilidad. Por lo que te oigo, la veré, desde luego, la película, pero por lo que te oigo, película incómoda. ¿Sí? ¿Aclara paradas? Un poco. Me trajiste, y te agradezco, un conjunto de citas de grandes personajes de la historia que han hablado sobre Buelna. Déjame leer lo que aquí nos trajiste para compartirlo con el auditorio. Me dices que de las que seleccionaste, por ejemplo, una de Lázaro Cárdenas del Río, el general Pablo Macías Valenzuela o el general Juan N. Méndez, de las que seleccionaste, elegirías para leer a Martín Luis Guzmán. Así es. ¿Qué escribió Martín Luis Guzmán sobre Buelna? Leo lo que tú identificaste como una buena manera de abordar al personaje. Buelna no irradiaba el entusiasmo de la revolución, sino su tristeza. Parecía moverse como prendido a una gran responsabilidad, de una parte ejercer ciertos actos y por la otra exigirse estrecha cuenta de ellos. Percibió desde un principio la tragedia revolucionaria, la imposibilidad moral de no estar con la revolución y la imposibilidad material de no alcanzar los fines que la justificaban. Se le sentía enamorado de un mundo ideal, viviendo el negro día de hoy con la sola ilusión de alcanzar el claro día de mañana. Escrito de Martín Luis Guzmán, o el de Lázaro Cárdenas del Río, que escribe sobre Rafael Buelna. En verdad, el general Rafael Buelna salvó mi vida allá en los altos de Jalisco, cuando mis fuerzas fueron derrotadas por la brigada buelnista y estuve a punto de ser fusilado por un oficial de segunda categoría envuelto en la euforia de la victoria. Este gesto de mi general Buelna nunca ha sido olvidado por mí, y prueba de ello fue que en mi avance hacia el norte en 1929 recorrí Mocorito, la tierra natal de mi salvador Rafael Buelna. Tenorio, en homenaje a su memoria, escribió un agradecido Lázaro Cárdenas del Río. Eso nos lo contaste hace un año también, esa historia que salvó la vida de Lázaro Cárdenas. O sea, sin Buelna, este país sería otro país. ¿Y si fusila a Obregón? También. Eso, recuérdalo también como una parte fundamental de la biografía de Buelna. ¿Qué pasó con Obregón? Pues... ¿Qué no pasó con Obregón? Que no pasó, que a última hora Lucio Blanco, ya teniendo Buelna contra el paredón, le dijo: de nada sirve que lo fusiles. Lo que andamos buscando son otras cosas, otros ideales. Y Buelna les dijo: nos va a traicionar más adelante. La correspondencia que tengo, por cierto, entre Buelna
Y Obregón, años después, cuando Obregón es presidente, le da la razón a Buelna. Uf, fuerte, ¿no? Pero hay más. Si en 1913 en la Convención de Aguascalientes no impone la presencia de los zapatistas, jamás se hubiera aprobado el plan de Ayala. Y la impuso la presencia pistola en mano. Buelna. La Convención de Aguascalientes, ni más ni menos. A los 22 años de edad. ¿Cómo la impuso? ¿Cómo la impuso? Buelna es un contestatario y es mítico. Eso es lo que hace la fuerza de estos jóvenes. La constante, la determinante posición de no ceder en sus ideales. Y al mismo tiempo el desprendimiento, el idealismo, que claro, dentro de la practicidad de la revolución y de la política, que son dos cosas distintas, pues no llega a culminar. Ciudadano Buelna, esta película de Felipe Casals que hoy se estrena en México, retrata más cercanamente a el Buelna asociado a Pancho Villa. Peleado con Villa. Peleado con Villa, pero digamos, esta película, ¿qué es lo que muestra más de esta biografía tan amplia? La película no explica la revolución. La película no cuenta la revolución. La película no es La Cucaracha. No son las canciones de la revolución al pie de las fogatas, ni las frases ilustres. La película explica las dudas del personaje Rafael Buelna Tenorio. ¿Por qué creo en la revolución? ¿Qué significa la revolución? ¿Y por qué eso no se cumplió? Esa es la intención, esa es la película. A algunos será una gran desilusión, porque lo que esperan no es para nada esto, y para otros será la confirmación de por qué esta revolución luego se instaló en una silla y continuó con los mismos vicios de siempre. Gran tema para México, desde luego, esto que nos estás planteando, Felipe Casals. ¿Te gustó tu película? Fíjate que a mí no me lo puedes preguntar. Sí, te lo puedo preguntar. No, te lo estoy preguntando. Si me preguntas... Me puedes decir, no, ¿sabes qué? No me salió bien. ¿O sí te gustó? Me gusta cumplir con el objetivo que filmo. ¿Y lo lograste? Sí, claro. Si no, no estaría aquí, ni la película estaría en cartelera. Si no estarías convencido, no la subes a cartelera, punto. No. Eso está. Pero lo que es fundamental es que cada tema abordado, mi punto de vista crítico personal, esté presente. Si no, no tiene sentido. Narrar una historia cualquiera, no. Tengo que tener una posición, y mi posición está ahí, la conozco, como ha estado en toda la película. Para bien o para mal. Felipe Casals, cuando digo que te escucho y recuerdo lo que platicamos hace un año y ahora te vuelvo a escuchar, es una película que va a confrontar muchas cosas. Al final de cuentas, esta noción epopéyica de la Revolución Mexicana, esta idea de que la Revolución Mexicana, bueno, desde luego es el eje principal identitario del país en nuestra historia contemporánea, pero aquí lo que estás es planteando la desilusión de un joven sobre la revolución en la que creyó. Sí. Ese es el tema, el corazón. Ese es el tema. Y luego, que nosotros hemos vivido los años que él ya no vivió, y le tenemos que dar la razón. ¿Y no se equivocó entonces Buelna? No se equivocó porque no se equivocan los revolucionarios abiertos, los revolucionarios de vanguardia. ¿Por qué se peleó con Pancho Villa? Porque Pancho Villa le quiso imponer instrucciones militares, caprichos, y como no obedeció, lo mandó matar. ¿Cómo? Simple y sencillamente le ordenó a un jefe de plaza de frontera, que lo fusilara. Esto era moneda corriente en la revolución. Y esto no era un problema para Buelna. El problema para Buelna era que Carranza, que Villa, que todos entendieran que se buscaba la justicia social y no el poder. Y el único que entendió
a Buelna fue Zapata. Y si tú me preguntaras por qué, porque Buelna fue el único que le dijo a Zapata que no lo se dejara interpretar, que hablara por él mismo, mientras que todos los demás querían interpretarlo. Uh-huh. Y Zapata, muy desconfiado, Emiliano era muy especial, se quedó viendo ese güerito de ojos azules y le dijo: yo creo que no vamos a llegar a nada, pero si usted me protege mis gentes, vamos a ir de acuerdo. Y cumplió Buelna, desenfundó el arma y cumplió. Felipe Casals, ¿qué espera un cineasta como tú, tan reconocido, con esta película en un México como el de hoy? Un México que está rodeado de una gran cantidad de estímulos y de temas relacionados con la violencia, con los muertos, con un conjunto de cosas. Y profundamente desinteresado de su historia. A ver, ¿qué esperaría Felipe Casals en un país como este que dices desinteresado de su historia? ¿Qué esperarías que pase? Hay un renuevo generacional que sabe que la historia oficial no es sólida, que sabe que hay muchas cosas que se tienen que aclarar para que se pueda caminar correctamente hacia adelante. La democracia no es un libro de texto, es un ejercicio. Y yo siento que hay una renovación en México. Ahora, hay también una enorme cantidad de mexicanos plenos de valemadrismo, que ya no les interesa nada y que son inamovibles. Ahora que estamos con los maestros en las calles y que dices que a la ciudadanía no le importa su historia, el valor de la historia a la hora de educar, ¿qué me dices? Bueno,